¿Sabe que el Estado colombiano ha sido condenado una vez más por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2023 ha dictado sentencia en la cual establece que el Estado colombiano es responsable, en algunos casos por acción y en otros por omisión, por la violación de diferentes derechos humanos. En la década de 1980, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica a nivel nacional fueron víctimas de diferentes delitos, entre otros amenazas, atentados, asesinatos, torturas y masacres. La violación de los derechos humanos perduró por más de 2 décadas y diferentes organismos del Estado se vieron involucrados en los hechos ocurridos. Las acciones que fueron de conocimiento público fueron denunciados ante la justicia ordinaria sin obtener resultados que permitieran determinar la responsabilidad de los hechos y mucho menos conocer la verdad o resarcir a las víctimas, por lo que algunas realizaron peticiones, que es la forma en que se denuncia ante la Comisión Interamericana, y solicitaron investigar si el Estado colombiano tenía responsabilidad de los hechos ocurridos, los cuales podrían ser considerados violación a los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que existían elementos suficientes para que el caso pasara a instancia superior y otro lado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son dos oficinas diferentes. Durante el desarrollo de la investigación en el año 2016, el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, realizó reconocimiento público de algunos de los hechos desarrollados en contra de miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica, de los cuales responsabilizó al Estado colombiano. Después de casi 30 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió sentencia en la cual condena al Estado colombiano por las violaciones a los derechos humanos cometidas a más de 6.000 personas, integrantes y militantes de la UP. La Corte Interamericana afirma que el Estado realizó actos de violencia contra militantes y simpatizantes de la UP, tales como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, torturas y desplazamientos forzados, entre otros. Los actores vinculados al proceso fueron, por una parte, el Estado a través de diferentes miembros de la fuerza pública, algunos grupos paramilitares, a los cuales el Estado facilitó su accionar, y por otra, en cantidad de víctimas, a los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica. La Corte Interamericana no condenó al Estado colombiano por ninguna vulneración a las normas legales o constitucionales, puesto que no es su competencia. En el caso militantes e integrantes de la Unión Patriótica versus Colombia, la Corte Interamericana, en su sentencia respecto a los derechos vulnerados y por los cuales se condena a la República de Colombia, resuelve y declara en numeral 11, entre otras cosas, lo siguiente: aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado colombiano, declarar al Estado responsable por la violación de los derechos civiles y políticos reconocidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos, tales como derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la honra y de la dignidad, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad de asociación, a los derechos del niño, al derecho a la circulación y de residencia, a los derechos políticos y a los derechos a la protección judicial. Por otro lado, la Justicia Especial para la Paz, JEP, en el megacaso número 6, se encuentra valorando los hechos para establecer a nivel interno qué infracciones se cometieron a los derechos humanos y cuáles son los métodos para resarcir los daños causados. Lo más probable es que se utilice la sentencia de la Corte para establecer en la misma línea la sentencia que ha de proferir a nivel interno. Las obligaciones del Estado frente a los hechos que constituyen violación a los derechos humanos contenidos en la Declaración Americana de los Derechos Humanos están encaminadas al reconocimiento y reparación del daño causado a los militantes y simpatizantes de la UP. En la sentencia se disponen diferentes mecanismos para que el Estado salga a resarcir el daño causado, entre otros los siguientes: colocar en funcionamiento la Comisión para la Constatación de la Identidad y Parentesco de las Víctimas, efectuar una búsqueda rigurosa en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo destino aún no se conoce, brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico y psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad, establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP, realizar foros académicos sobre temas relacionados en el caso, garantizar adecuadamente la seguridad y protección de los dirigentes, miembros y militantes de la Unión Patriótica, pagar unas sumas de dinero establecidas en la misma sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales. Así las cosas, corresponde al Estado dar cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en la misma.
y encargarse de aclarar ante la Justicia Especial para la Paz todo aquello que en la sentencia y en el proceso no se pudo aclarar ni establecer, comprometiéndose a no repetir las acciones acometidas.